Bienvenidos. En esta sesión les voy a enseñar a hacer un formulador de raciones para animales utilizando Excel. Para esta sesión necesitan conocer la herramienta Solver, así como las funciones desref, buscar X y suma producto, y las herramientas de formato condicional y validación de datos. En primer lugar, les voy a enseñar cómo es que funciona la formulación de raciones. Voy a formular una dieta para gallinas ponedoras en fase 1 de postura utilizando 3 ingredientes: maíz, soya y aceite. Para cada uno de estos ingredientes, yo ya sé su nivel de energía metabolizable en megacalorías por kilogramo, su nivel de proteína en porcentaje y su precio en soles por kilogramo. Voy a hacer una dieta a 100 kilogramos, para lo cual yo ya he determinado de antemano que va a tener 70 kilogramos de maíz, 29 kilos de soya y 1 kilo de aceite. Dicho de otra forma, esta fórmula contendrá 70% de maíz, 29% de soya y 1% de aceite. Ahora debo de determinar cuál será el contenido nutricional de la fórmula, y para esto multiplico el nivel de inclusión de cada ingrediente por su respectivo contenido de energía. Por ejemplo, multiplico el nivel de inclusión del maíz por su nivel de energía metabolizable, más el nivel de inclusión de la soya por su nivel de energía metabolizable, más el nivel de inclusión del aceite por su nivel de energía metabolizable. Lo divido todo esto entre 100 y obtengo que esta fórmula tendrá 3.16 megacalorías por kilogramo. Aplico lo mismo para la proteína y para el precio. Y para esto puedes observar que con Excel se hace con la función suma producto. De esta forma, yo determino que mi fórmula va a costar 1,17 sol por kilogramo, contendrá 3.16 megacalorías por kilogramo y 18.59% de proteína, con lo cual se cubren los requerimientos mínimos de las gallinas ponedoras en fase 1 de postura, que es 16% de proteína y 2.8 megacalorías por kilogramo. Pero ahora la pregunta es si puedo mejorar aún más la fórmula. Es decir, si aún puedo cubrir los requerimientos nutricionales y reducir el precio. Y para esto naturalmente se van a tener que mover estos niveles de inclusión. Y de esto es de lo que trata la formulación al mínimo costo, que es precisamente lo que vamos a hacer con Excel. En esta segunda hoja de cálculo llamada ingredientes posibles tengo una larga lista de ingredientes que yo he ido investigando con el tiempo. Y esta corresponde a ingredientes que sé que hay disponibles en mi zona y con los que puedo contar para formular. Y para cada ingrediente yo tengo su precio, lo cual debo ir actualizando continuamente, ya que algunos ingredientes cambian su precio día con día, otros semana con semana, otros mes con mes. Y tengo también el contenido nutricional. Por ejemplo, aquí tengo la materia seca, la proteína, el extracto etéreo, la fibra cruda, el extracto libre de nitrógeno, la ceniza, la energía metabolizable, entre otros. De esta larga lista de ingredientes yo no tengo por qué utilizar todos los ingredientes, únicamente selecciono algunos. Y los que seleccione los voy a copiar y pegar en la hoja de cálculo ingrediente selección. Y aquí están los ingredientes candidatos a formar parte de mi fórmula. Y esta es una lista de mucho menor tamaño. Luego tengo la hoja requerimientos mínimos nutricionales, que es donde están los requerimientos mínimos nutricionales para diferentes fórmulas. Por ejemplo, si yo quiero formular una ración para gallinas ponedoras Highline Brown en postura 1, consumo de 115 gramos al día, mi fórmula debe satisfacer estos requerimientos mínimos nutricionales. Igual tengo aquí los requerimientos mínimos para postura 1, consumo 100 gramos y postura 1, consumo 110 gramos. La última hoja de cálculo corresponde al formulador de raciones y es aquí donde yo voy a ejecutar la herramienta Solver. En el formulador de raciones, en la columna B, tengo la lista de ingredientes seleccionados. Esta lista de ingredientes es la misma que aparece en ingredientes selección. En la columna C va el nivel de inclusión. Esto es lo que calcula Excel, por lo que lo dejamos en blanco. Y en la columna D y E se colocan las restricciones para los ingredientes. Por ejemplo, en este momento le estoy diciendo a Excel que lo mínimo que debe de usar de maíz americano es 0% y lo máximo 100%. O sea, Excel es libre de usar lo que quiera de maíz americano en mi fórmula. Pero por ejemplo, si estoy colocando una restricción para el aceite de palma, donde le estoy diciendo a Excel que mínimamente debe de usar 0.5% de aceite de palma en mi ración y máximo
5%. No debe de pasarse del 5% de aceite de palma. En la celda C31 se coloca el total, es decir, la suma de los niveles de inclusión, lo cual debe de ser exactamente igual a 100, porque voy a hacer una fórmula para 100 kilos o al 100%. Y en la columna C32 coloco el precio por kilogramo. De la columna G a la columna J ya concierne todo a lo que es el contenido nutricional de la fórmula. En la columna G va la lista de nutrientes, la misma que aparece en ingredientes posibles y también en ingredientes selección, lo mismo. En la columna H va el contenido nutricional de la fórmula. Esto nosotros lo tenemos que calcular con la función suma producto. En la columna I va el requerimiento mínimo nutricional de la fórmula que yo quiera preparar. Por ejemplo, si yo quiero formular para ponedoras Highline Brown, fase 1 de postura, consumo de 115 gramos al día. Esta lista de valores yo la tengo que colocar aquí en esta columna mínimo. Y en máximo se coloca la restricción máxima de estos nutrientes, que por lo general se pone 100, salvo algunos nutrientes como el extracto etéreo, la grasa, que se puede limitar hasta 6%. En este caso vamos a dejarlo a 100. Y asimismo, lo que concierne al balance electrolítico, aquí más bien no se pone 100, sino se pone 1000. Ahora sí estamos listos para configurar nuestro formulador de raciones. Y vamos a comenzar por la lista de ingredientes, que puedes ver que la he escrito manualmente. Y más bien esto lo voy a reemplazar por una función con el fin de automatizar nuestro formulador de raciones. En la celda B6 vamos a utilizar la función desref. Abrimos paréntesis. Y como primer argumento Excel me pide una celda de referencia. Me dirijo a ingredientes selección y aquí escojo el primero de los ingredientes, o sea, lo que está en la celda C8, el maíz. Le digo a Excel que de esta celda se desplace 0 filas, 0 columnas y que me muestre más bien una matriz con 25 filas de alto. Esto quiere decir que mi formulador va a tener una capacidad para hasta 25 ingredientes. En este momento yo tengo 21 ingredientes, pero a futuro yo puedo agregar 4 ingredientes más. La ventaja de utilizar desref es que yo luego puedo agregar nuevos ingredientes a ingredientes selección sin que mi formulador se desconfigure. Por ejemplo, yo quiero evaluar la inclusión de la harina de pescado, así que selecciono en ingredientes posibles la harina de pescado, toda esa fila, la pego en ingredientes selección, por ejemplo debajo de la torta de soya, clic derecho, insertar celdas copiadas. Y puedes ver ahora que en el formulador aparece la harina de pescado y esto no se ha desconfigurado en lo absoluto. Lo cual sí ocurre con los formuladores que no utilizan la función desref. Voy a remover la harina de pescado de mi fórmula yendo a ingredientes selección y eliminándola. De modo que retorno al estado anterior. Y ahora lo que yo voy a hacer es completar la celda C31. Aquí voy a poner la suma de los niveles de inclusión. Igual, función suma. Y selecciono desde C6 hasta C30. Lo que corresponde a todos los ingredientes. Listo. Ahora vamos a calcular el precio utilizando la función suma producto. Pero para saber si Excel está realizando el cálculo voy a colocar algunos valores al azar en los niveles de inclusión. Por ejemplo, voy a ponerle al maíz 60, a la torta de soya 20 y al carbonato de calcio 0.5. Me dirijo a C32, que es la celda de precio, y utilizo la función suma producto, que como primer argumento me pide una matriz, y esto es la columna con los niveles de inclusión, C6 a C30. Segunda matriz es la lista de precios que aparece en ingrediente selección, así que aquí utilizo la función desref. Como referencia de celda, me dirijo a ingrediente selección y escojo el precio del primer ingrediente. Le digo a Excel que se desplace 0 filas, 0 columnas y que muestre los precios de los 25 ingredientes posibles. Así que escribo aquí 25. Tanto esta primera matriz de C6 a C30 como esta segunda matriz con 25 elementos debe de tener la misma dimensión. Si no, arroja un error. Cierro con dos paréntesis y divido entre 100 porque mi precio lo estoy calculando por kilogramo.
Vemos que se arroja un cálculo, parece correcto, así que podemos continuar. Ahora voy a generar una lista desplegable que muestre los nombres de mis diferentes fórmulas. En G3 voy a escribir fórmulas y en H3 voy a colocar mi lista desplegable. Me dirijo a datos, selecciono validación de datos, permitir lista y en origen voy a seleccionar los nombres de mis fórmulas. Me dirijo a requerimientos mínimos nutricionales y los nombres están en la fila 9. Selecciono desde D9 hasta digamos M9, porque a futuro voy a agregar nuevas fórmulas. Acepto. Y ahora podemos ver que en H3 ya hay una lista desplegable de la cual yo puedo seleccionar diferentes fórmulas. Lo que ahora vamos a hacer es que Excel reconozca los nombres de estas fórmulas y arroje el correspondiente requerimiento mínimo nutricional en la columna I. Para esto utilizamos la función buscar X. También podemos utilizar una combinación de índice coincidir. Dentro de buscar X le indicamos que el valor buscado es el nombre de esta fórmula, lo cual queremos que nosotros ubique dentro de la lista de nombres, que es lo que está de D9 hasta M9, tal y como hicimos con la lista desplegable, y que arroje la matriz que va desde D10 hasta M36. Cerramos paréntesis. Y ahora corroboramos el resultado. Fórmula Highline P1 115, 88 15 2.9. Veamos si corresponde al requerimiento mínimo nutricional. Highline P1 115, 88 15 2.9. Parece que está correcto. Veamos otra. P1 100, 88 17 2.5. P1 100, 88 17 2.5. Todo parece estar conforme, podemos continuar. Ahora vamos a calcular el contenido nutricional de la fórmula con la función suma producto, pero esta es la parte más difícil porque hay que multiplicar una matriz en posición vertical con otra que está en posición horizontal. Esto lo hacemos de este modo. Función suma producto, primera matriz es el nivel de inclusión, el cual lo vamos a multiplicar con su respectivo contenido nutricional. Ahí está. La segunda matriz es el contenido nutricional de cada ingrediente, para lo cual utilizamos la función de ref, hacemos referencia a ingrediente selección, el primer contenido nutricional de toda esta matriz, que es la materia seca del maíz, indicamos 0 filas, 0 columnas, e indicamos que queremos hacer esto para los 25 ingredientes. Cerramos con dos paréntesis y dividimos entre 100. Ahora, esta fórmula la vamos a aplicar para todas las demás celdas y arrastramos, pero antes voy a fijar estas dos celdas, que es el nivel de inclusión. Arrastro. Pueden notar aquí que hay un error, pero esto lo vamos a subsanar de este modo. Si en esta fórmula, en esta parte dice E8, para la siguiente celda debe de ser F8. Para la siguiente celda, G8. Para la siguiente, H8. Y así sucesivamente. Corroboramos. El último nutriente está en AE8. Veamos por acá. Ingrediente selección. AE8. Esto está correcto. Listo, podemos continuar. Ahora vamos a utilizar formato condicional para resaltar aquellos nutrientes cuyo nivel es menor al mínimo requerimiento nutricional. Y para esto seleccionamos desde H6 hasta H32, nos dirigimos a inicio, formato condicional, nueva regla. Vamos a la última opción, utilice una fórmula que determine las celdas para aplicar formato y escribimos esta fórmula. Queremos que se pinten aquellas celdas donde el contenido nutricional es menor al mínimo requerimiento nutricional y removemos la fijación a las filas. ¿Listo? Escogemos un color y aceptamos y aceptamos. Y puedes ver que se resaltan aquellas celdas
donde el contenido nutricional es menor al mínimo. Y esto se actualiza para cada una de las fórmulas. Ahora es momento de formular, y para esto necesitamos del solver. Y para activarlo nos dirigimos a Archivo, Más, Opciones, Complementos, vamos a Ir, y aquí activamos Solver. Una vez que esto está con el check, aceptamos y verás que Solver aparece en la pestaña Datos. Ejecutamos Solver. Nuestro objetivo es el precio, el cual nosotros queremos que sea el mínimo posible, cambiando las celdas de los niveles de inclusión. Y ahora tenemos nosotros que establecer las restricciones. Primera restricción: los niveles de inclusión deben de ser mayores o igual a la mínima restricción. Siguiente restricción: los niveles de inclusión deben de ser menores o iguales al máximo. Tercera restricción: el contenido nutricional debe de ser mayor o igual al mínimo. Cuarta restricción: el contenido nutricional debe de ser menor o igual al máximo. Y quinta restricción: la suma de los niveles de inclusión debe de ser exactamente igual a 100. Aceptamos, utilizamos el método simplex, resolver, y Solver encontró una solución. Aceptamos. Y ahí tenemos nuestra fórmula, con un precio de 1,62 el kilo. La fórmula que hemos generado es para una fase de postura 1 y consumo de 100 gramos. Si nosotros queremos cambiar de fórmula, por ejemplo para un consumo de 115 gramos, simplemente escogemos de la lista desplegable, ejecutamos Solver. No hay necesidad de cambiar ningún parámetro, simplemente clic en resolver y con esto ya estamos generando una nueva fórmula. Aceptamos. Puedes ver acá que el formato condicional se está aplicando a la lisina a pesar de que el contenido nutricional es igual al mínimo, no se debería de pintar. Esto no se cumple con el caso de la metionina cistina, por ejemplo, o con otras celdas. Para evitar estos problemas, vamos a hacer un cambio en el formato condicional. Nos dirigimos a Inicio, Formato condicional, Administrar reglas. Aquí está nuestra regla de formato condicional, la editamos y vamos a agregar a H6 un margen muy pequeñito, más 0.0001. Aceptamos, aplicamos y con esto ya solucionamos el problema de que algunas celdas donde el contenido nutricional es igual al mínimo se pinten. Esto no va a afectar a nuestro formato condicional en el que buscábamos que se pinten las celdas donde el contenido nutricional sea menor al mínimo. Sigue funcionando. Solamente hemos hecho un pequeño ajuste. Aquí tenemos el formulador de raciones con un nuevo diseño, como pueden ver que he dado en todas las hojas de cálculo. He también cambiado los nombres de las hojas y en el formulador he agregado un nuevo ingrediente, el Hominifit, y cambiado las restricciones mínimo y máximo de los ingredientes. Lo que les quiero mostrar a continuación es cómo generar el informe de sensibilidad.
y para esto voy a formular para una fase de postura 1 y consumo de 115 gramos. Ejecuto Solver, resolver, y cuando Solver encuentra una solución, selecciono el informe de sensibilidad y hago clic en aceptar. Ahora aparece un informe de sensibilidad como una nueva hoja de cálculo. Y en este informe de sensibilidad hay dos tablas. Una para los ingredientes y otra inferior para las restricciones. Vamos a interpretar cada una de estas. En el informe de sensibilidad de los ingredientes tenemos en la columna D los niveles de inclusión de cada ingrediente en la fórmula. Y podemos ver que el Hominifit no ha sido incluido en la fórmula. En la columna F tenemos los precios de cada ingrediente. Por ejemplo, el maíz americano tiene un precio de $1 el kilo. Sin embargo, pueden ver ustedes que Solver le ha puesto un precio de 0.01. Esto es porque hemos formulado a 100 kilos y por tanto Solver hace esta conversión para todos los ingredientes. Luego tenemos permisible aumentar y permisible reducir. Vamos a ver de qué va esto. Restamos el precio con el permisible reducir y sumamos el precio con el permisible aumentar. Esto significa que mientras el precio del maíz americano esté comprendido entre los 55 centavos y el 1 sol 03, estos niveles de inclusión no van a cambiar. La fórmula se va a mantener igual, a no ser que el maíz eleve su precio por encima del 1 sol 04 o reduzca su precio a niveles inferiores a los 55 centavos, ahí sí esta fórmula va a cambiar. Los niveles de inclusión se modificarían. En el caso del Hominifit, este tiene un precio actual de 92 centavos, pero Solver nos indica que a no ser que su precio sea menor a los 89 centavos, entonces no va a ser incluido en la fórmula. Si su precio baja a 88 centavos, 87 centavos, ahí sí recién va a ser incluido en la fórmula y naturalmente los niveles de inclusión de otros ingredientes van a cambiar. Este 1E más 30 significa infinito y significa que no importa cuánto aumente el precio del Hominifit, simplemente no va a ser incluido en la fórmula. En el informe de sensibilidad de las restricciones nosotros vamos a poner atención a lo que indica el precio sombra, lo que está en la columna E. Siempre que nosotros veamos un precio sombra diferente de 0, Solver nos está diciendo de que podemos nosotros flexibilizar la restricción de este nutriente para obtener una fórmula con un mejor precio aún. Por ejemplo, el nivel mínimo requerido de proteína es de 15.82%. Si yo flexibilizo esto y más bien indico un nivel de proteína mínimo de 15.7% o 15.6%, Solver va a reformular y va a arrojarnos algo que tenga un menor precio aún. Lo mismo con la fibra cruda. Estamos estableciendo una restricción de 2.9% mínimo de este nutriente. Si nosotros reducimos este nivel de fibra cruda, entonces Solver nos va a dar un mejor precio para nuestra fórmula. E igual con otros nutrientes como la energía metabólica o el porcentaje de metionina cistina. Hasta la próxima.